Vamos a continuar justo donde nos quedamos en nuestra exposición del Evangelio de Mateo y nos quedamos en el versículo 19 bajo el contexto de la persecución de los misioneros, en particular la persecución que van a pasar estos 12 apóstoles que son recién comisionados para su campo misionero de Israel. Nos recordamos que este capítulo 10 se divide en dos secciones. El versículo 1 al 4 es la comisión de los 12 apóstoles. El versículo 5, al terminar el capítulo, son las instrucciones para preparar a estos 12 a su campo misionero de Israel. Y en nuestro contexto, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, el tema en prepararlos es la persecución por la predicación del Evangelio. Es decir, mientras ellos van en su misión a su campo misionero, deben de esperar hostilidad y oponentes a ese mensaje. No todos van a recibir el mensaje, sino van a responder con gran rechazo. Mire el versículo 16, solo como forma de repaso, Jesús inicia esta sección de instrucciones por medio de decirle que su campo misionero tendrá lobos en él. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ya vimos este pasaje y la instrucción es básica, es una instrucción de que deben de esperar hostilidad en el campo misionero. ¿Okay? Y luego en el versículo 16 encontramos otra instrucción en luz de la hostilidad. Dice que deben de ser prudentes y la idea es sabio, discernir entre decisiones que honran a Dios y discernir entre lo que no va a traer honra a Dios. Y luego dice sabios y inocentes, o su versión puede ser sencillos, pero la palabra significa sin que se le pueda dar una acusación justa. Es decir, en medio de la hostilidad van a tener que discernir cuándo deben de hablar, cuándo deben de mantener callado, cuándo deben de predicar hasta el punto de muerte y cuándo deben de discernir de remover el polvo de su calzado como testimonio hacia ellos. Y entre todo eso deben de ser inocentes, es decir, deben de presentar a Cristo en eso. No puede ser algo donde deshonren a Cristo en su oposición, en su testimonio. Tienen que ser sabios y inocentes. Los está preparando, eso es el punto, los está preparando para hostilidad. Y si usted se pregunta, pues ¿eso qué tiene que ver conmigo? Ellos son los 12 apóstoles. Usted ya nos ha enseñado que en las instrucciones del Nuevo Testamento ya no hay 12, ya no hay apóstoles con A mayúscula. Eso es un oficio que se le dio a estos 12 hombres como testigos oculares que establecieron, como dice Efesios, la fundación de la iglesia por medio de su predicación. Escribieron escritura, vieron a Jesús el resucitado, Él los comisionó personalmente. Entonces, ¿qué tiene que ver con nuestro campo misionero? Pues recordemos que aquí mismo hay comisionados. Sí, no apóstoles con A mayúscula, pero en San Mateo capítulo 28 se nos da la gran comisión a los discípulos de Jesucristo, a los que responden al mensaje de arrepentimiento y fe en Jesús y son bautizados y se identifican con el Señor Jesucristo. Se nos dice que debemos de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Debemos de bautizar a los que se identifican con el Señor Jesucristo y debemos de instruirlos a obedecer todas las cosas que nos ha enseñado. El punto es, usted también es comisionado. Usted también ha recibido, como yo, una orden por el Señor Jesucristo de predicar a Jesús. Sí, ¿y cuál es nuestro contexto o campo misionero? Sí, para algunos serán llamados a campos de misión. Irán a un tribu donde no se ha predicado el Señor Jesucristo. Mi confianza y la confianza de los pastores de esta iglesia es que algunos tal vez de nuestros hijos irán. Y sí, tal vez usted ya está avanzando de edad y piense, oh no, ya mi tiempo se pasó. No, yo conozco a hombres y usted conoce a matrimonios en nuestra asamblea que Dios los llamó, ya tenían sus 40 cuando Dios los llamó al campo misionero. Y no sabían nada de español cuando fueron al tribu ajeno.
Y Dios los llamó a eso. Entonces, Dios llamará a misioneros a irse a otros países, definitivamente. Pero su campo misionero empieza en su familia, en su hogar, con sus hijos. Empieza en su vecindario, con sus amistades, sus vecinos, la gente con quien usted trabaja. Es el contexto de la iglesia local en cual usted pertenece, en la ciudad en cual ellos se han puesto. Las Escrituras usa la imagen de un candelero que ha puesto una luz en medio de las tinieblas. ¿Para qué? Porque es su campo misionero en ese lugar local. Dicho eso, si usted dice, pues, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Usted está en misión. ¿Usted sabía que está en misión? Está en misión de proclamar al Señor Jesucristo a todas las naciones. Y esto es donde nos liga a nuestro texto, porque Jesús le está diciendo a estos misioneros que en este mundo caído, en nuestros campos de misión, hay lobos. O sea, habrá hostilidad en el campo misionero. Sí, usted leyó el texto, incluso dice que hermanos entregarán hermanos a muerte. Padres a hijos, hijos a padres. Hostilidad en el campo misionero más cerca a tu vida. ¿Okay? Les recuerdo, mire el versículo 22. Mire el versículo 22, que esto se aplica no solamente a los 12, sino dice, seráis aborrecidos, Mateo 10, 22, de todos o de todo tipo de persona por causa de mi nombre. ¿Sí notó la razón por la persecución? Acuerdo al Señor Jesucristo, la razón por el odio y el aborrecimiento es conectado directamente a la unión que el discípulo tiene con Cristo. Es decir, si usted tiene unión con Cristo, los que rechazan a Cristo rechazarán a los que están unidos con Cristo. Esto me recuerda un poco de lo que el apóstol Pablo le dijo a una iglesia en Hechos 14, 21, 22, mientras el apóstol Pablo establecía iglesias por medio de gente poniendo fe en Cristo, y luego les decía, Hechos 14, 21, 22, dice que Pablo y su campo de misiones entró a Listra, Iconio y Antioquía, ciudades, y dice, fortaleciendo las almas de los discípulos, gente como nosotros, animándolos a continuar en la fe, a que se mantengan firmes, dice, porque es necesario que pasemos muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Es decir, en tu camino hacia la gloria pasarás hostilidad en el mundo caído. Filipenses 1:29, el apóstol le dijo a la iglesia de Filipos, a discípulos como usted y yo, le dijo que a vosotros se os ha concedido que por amor a Cristo no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. No sé si ven el patrón. El que está en unión con Cristo no solamente recibe, dice Filipenses, los beneficios de salvación, sino mientras estamos en esta era, recibe la hostilidad que acompaña a los que tienen a Cristo. Según Timoteo 3:12, el apóstol Pablo, que está al punto de sufrir como mártir por Roma, es decir, va a morir, está hablando con su sucesor, el que va a continuar la obra misionera, es Timoteo, el pastor joven misionero en Éfeso. Y ya escribiendo sus últimas palabras hacia el pastor, le recuerda a ese pastor, que le recuerda a la iglesia, y él se recuerde que todos, según Timoteo 3:12, todos los que deseen vivir una vida piadosa en Cristo, todos los que deseen seguir a Cristo y vivir como Cristo, serán perseguidos. El mensaje de la hostilidad que pertenece al cristiano no debe de ser ajeno al cristiano. Y si por alguna razón alguien aquí dice, esto nunca lo recibí, nunca se me enseñó, pues amados, qué tristeza, porque esto está para prepararnos para nuestra misión. Está para prepararnos para ser exitosos en nuestra misión. Y de nuevo, el Mateo 10 es una misión exitosa definida no como el éxito que lo define el mundo, sino el éxito como lo define la Biblia. Y el éxito, de acuerdo a Mateo 10, no siempre es por la recepción de la gente. Porque la predicación de los apóstoles va a recibir por la gran mayoría, por no recepción positiva, sino por rechazo violento.
Entonces, la definición de un exitoso campo misionero tiene que ver más con fe y obediencia a las instrucciones que Jesús nos da, que con la vista que tal vez nosotros tengamos como humanos. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con nosotros. Es que tu campo misionero también se va a encontrar con hostilidad y persecuciones. Y en nuestro texto de hoy, se nos recuerda de esto. En particular, Jesús va a hablar de un tipo de persecución. Hay una diversidad de persecuciones, ¿no? Es decir, yo me recuerdo a mi mamá, le he preguntado que cuando ella dio su vida al Señor Jesucristo, que me platicara de eso. Ella tenía como 16 años. Y mamá me dice que ella iba en camino a ser monja. Y mis abuelos en ese tiempo eran católicos romanos, como dicen, de hueso colorado. Pero ella fue confrontada con un profesor, un maestro que le predicó el evangelio de la exclusividad de salvación por medio de fe únicamente en Cristo. Y ella vio y dice, esto me hace sentido, estoy leyendo la Biblia y lo que me dices me hace sentido y lo que me están diciendo acá no me hace sentido. Entonces ella empezó a estudiar la Biblia y de repente ella puso fe en Cristo. Gloria a Dios. Pero cuando ella vino y se bautizó, mamá cuenta de las persecuciones que llegaron de parte de la casa. O sea, que ella se ponía de 16 años a orar y que mi abuelo, que en paz descanse, y él entregó su vida a Cristo ya en su vida tarde, pero la levantaba de las greñas. Llegó al punto de que eventualmente alguien en la casa quemó su vestido de boda. Llegó al punto donde la rechazaron y la quitaron de la casa. Hay diferentes niveles. Hay gente que pierde su vida, hay gente que se le jalan por las greñas para que no ora, hay gente que pierden amigos, hay una diversidad, hay gente que pierde vida. Hay una diversidad de persecuciones y en el texto donde vamos a estudiar nosotros, donde nos quedamos la última vez, el tipo de persecución que está hablando el Señor Jesucristo es la persecución que viene por el sistema legal del gobierno. Eso no es difícil ver. Lea el versículo 17 conmigo. Dice el versículo 17 que tengan cuidado de los hombres. Dice, los entregarán a los tribunales y los van a azotar, o es la idea de latigazos en sus sinagogas. Mira el versículo 18, seráis llevados, y la palabra en el lenguaje original tiene la idea de serás arrastrados ante gobernadores y reyes por mi causa. No sé si nota, pero el versículo 17 y el versículo 18 es lenguaje legal. Los entregarán, es la misma palabra que se va a repetir en Mateo 10, lo que hizo Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que fuera acusado falsamente por un concilio de judíos. Es lenguaje para acusación injusta en un contexto legal. Y el versículo 17 habla del sistema legal del primer siglo, del sistema legal de los judíos, en su interpretación y aplicación de la ley mosaica bajo el gobierno de Roma. Un historiador cristiano señala lo siguiente acerca del sistema legal del primer siglo de los judíos. Dice que las sinagogas eran los lugares locales de reunión pública por los judíos religiosos y por lo tanto proporcionaban el lugar natural para las audiencias y la disciplina pública. A veces la disciplina se administraba en forma de azotes o latigazos. Esto viene de la ley mosaica de Deuteronomio, donde no se podía dar más de 40 latigazos. Entonces ellos decían, para no quebrar la ley mosaica nos quedamos en 39. Y continúa diciendo el historiador, dice, la flagelación o el latigazo judío consistía en 13 golpes duros en el pecho. Es decir, primero te daban 13 golpes o 3 latigazos si te encontraban culpable de un crimen, un delito en el pecho, y el resto, los 26 se te daban en tu espalda en la sinagoga con el tribu o el pueblo mirando. O sea, pasaron por el proceso legal, se acusaron injustamente, él trajo su defensa, pero los testigos ganaron y prevaleció el gobierno local. Y como consecuencia, ahora llega el castigo. Esa es la idea del versículo 17. Y en el versículo 18, note que el versículo 18 ahora cambia de un sistema legal de los judíos a un sistema legal del mundo gentil. El versículo 18
8 dice, seráis llevados o arrastrados ante gobernadores y reyes por mi causa. ¿Quién eran los reyes y los gobernantes de ese tiempo? Está hablando ahora refiriéndose al gobierno gentil, el imperio romano. Y es más, no tenemos ni que dudarlo, porque el versículo 18 dice que cuando estén ahí por su causa, tienen que dar testimonio a los gentiles. Ok. Esto es lo que quiero que vean conmigo. Jesús les está diciendo a ellos que mientras ellos proclaman a Cristo en su campo misionero, no deben de ser sorprendidos si en un tiempo surgen problemas legales por su proclamación. Esa es la idea. ¿Sí lo ven en el texto? Es la idea. Van a estar predicando a Cristo en su ciudad y deben de ir más lejos de su ciudad. Y mientras ellos proclamen a Cristo a Israel y a los gentiles, no debe de caer por sorpresa si el gobierno local en un tiempo dice, ya no. Bueno, esto nos lleva directamente al versículo 19, donde vamos a continuar nuestra exposición, donde vemos no solamente el potencial de la persecución legal para los misioneros cristianos, sino cómo debemos responder a ella. ¿Estás listo, cristiano? ¿Estás listo si mañana te toca estar en un tribunal proveyendo una defensa por tu proclamación de Jesús? Porque este texto está aquí para prepararte para esos días. Y mi deseo como anciano y pastor es exponer lo que dijo Jesús para que estemos preparados si eso sucede en su vida y en mi vida. Dicho eso, tengo en el versículo 19 al versículo 23 por lo menos 5 observaciones que Jesús le da a ellos y por lo tanto como consecuencia le da a la iglesia, porque recibe el Evangelio, la iglesia, el Evangelio de Mateo, para prepararte para cómo responder si recibimos persecución legal por la proclamación de Jesucristo. Okay? Hoy, gracias a Dios, Jesús nos va a dar eso, por lo menos 5 cosas, y quiero que veamos la primera que se encuentra en el versículo 19 y el 20. Dice el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, mas cuando os entreguen, esto es en una acusación injusta en el sistema legal, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí está, si surge una acusación legal por su fiel predicación de Cristo, y ojo, la clave es por su fiel predicación de Cristo, no por quebrantar leyes de velocidad o crímenes, la clave es por proclamación de Cristo. Aquí está la primera, no te llenes de ansiedad sobre tu defensa legal. No te llenes de ansiedad sobre tu defensa legal. Mira esto conmigo. Dice, más cuando os entreguen. Este es lenguaje en el versículo 19 legal, como ya lo hemos visto. Es lo que Judas le hizo a Jesús para entregarlo ante el concilio judío que eventualmente llegó a Roma para su muerte capital de crucifixión. Están usando el mismo lenguaje, el lenguaje legal. Y dice en el versículo continuando, dice, más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Preocupar, la palabra ahí, o ansiosos o afanaos, se refiere a una preocupación impía. No tiene tanto que ver con una preocupación de que tienes que preparar ciertas cosas, sino es la preocupación impía que te distrae de la misión que debes de hacer. Tiene que ver con una preocupación impía de lo que no está bajo tu control como humano. Está la idea de no os preocupéis. La palabra en el lenguaje original se refiere a preocuparte de un peligro o una desgracia que vas a enfrentar, que no está en tu control poder llevar a cabo. Y aquí el Señor Jesucristo dice, no te preocupes,
Lenski lo traduce de esta manera, dice que el lenguaje original tiene la idea de deja toda preocupación por completo. Ni te tienes que afanar ni un poco de esto. Y en particular, ¿cuál es la preocupación? El texto nos dice cuál es la preocupación que va a tener. Dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Esto se refiere a la defensa. Es decir, se ha presentado una acusación injusta en contra de ti, es decir, no es legítima. Vamos a suponerlo. Lee el libro de Hechos y una de las acusaciones injustas que se proveía a los cristianos es algo como esto. Tú decías, Jesucristo es Rey y Señor y viene a juzgar a las naciones, pero ha venido el Mesías en Jesús el Nazareno para perdonar a los pecados. Huyan a Él y doblen sus rodillas ante el majestuoso Señor Jesucristo antes del gran día de juicio. La acusación injusta. Ellos están diciendo que hay otro rey fuera de César. Y van al gobierno local o van al gobierno de los gentiles. Mira, están oponiéndose al gobierno. ¿Sí ve lo que ha sucedido ahí? Agarraron un poco de tu palabra, eso es lo que sucedió en Hechos, y luego lo van a distorsionar para tirarlo como una acusación en contra de ti. Hicieron los cargos y ahora te encuentras defendiéndote. Hoy. Y la idea aquí, amados, cuando él dice no te tienes que preocupar de lo que vas a decir, la implicación, amados, es que esto va a proveer en nuestra humanidad una terrible ansiedad. Esa es la implicación, ¿verdad? Si te dice no te preocupes, no te afanes, no te estés lleno de ansiedad e injusta. La idea es que el contexto de tener que proveer una defensa entre un tribunal donde el castigo va a ser latigazos, ¿verdad? 13 en el pecho, 26 en la espalda, en público. La idea es que si estás en un gobierno gentil, donde Roma está en cargo y la ofensa capital que te pueden dar es una crucifixión, la idea es que eso puede provocarte un poco de ansiedad. Y no solamente esto, sino la defensa que ellos tienen que proveer, amados. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que Jesucristo le ha dado a sus discípulos? Es decir, aún en ese contexto ellos tienen una misión. Versículo 7, lea el versículo 7. La misión es, predica que el reino de los cielos se ha acercado. Dile de Cristo, dile del juicio por venir y dile que solo hay salvación en Él. Y luego mire el final del versículo 18. Dice que ahí van a estar ante los tribunales, los gentiles, y dice, para que des testimonio a ellos. El testimonio, esa palabra de testigo, es la idea de estar en un tribunal y decir la verdad. Es decir, esta es la idea de lo que está diciendo Jesús. Tu misión va a ser predica a Cristo, y cuando te pongan en un tribunal, tu misión continúa. Pero la ansiedad te va a remover de tu misión. Le voy a decir cómo esto se ve en mi vida. A lo mejor usted puede relacionarse. Llega el tiempo de preparar un sermón cada semana. Pero de repente pasa algo entre la familia, pasa algo en la casa, sea enfermedad, sea muerte, sea algo financiero, y de repente la mente se llena de esa preocupación impía. ¿Qué hará Dios? Ya hiciste lo que tú debes de hacer, pero hay muchos interrogativos y no sabes. Y de repente te llega tu tiempo de estudio, llega tu tiempo de oración, ¿y qué pasa? Oh, man, qué difícil es hacerlo. Es casi imposible. El estómago se está revolviendo, la mente está pensando mil cosas. Vas a descansar, no puedes descansar. Vas a dormir, no puedes dormir. Y mucho menos estudiar y enfocarte en tu misión de predicar el domingo. Tienes que batallar. Ahora, esta es la idea. Se te da una misión, vas a tu campo misionero, estás feliz porque hay arrepentimiento. Así hay hostilidad, pero hay fruto. Pero de repente estás en un tribunal y ya sabes lo que debes de hacer. Proclama a Cristo aún en el tribunal. Esa es la misión. Dales a conocer a César. Eso es lo que Pablo quería. Apelo a César en Hechos, ¿verdad? Él pedía, quiero hablar con César. Quiere proclamar a Cristo incluso al sistema legal más alto de su día. Era su misión. Pero de repente ahí estás. Es el día de tu defensa. Están los latigazos, está la crucifixión. Humanamente es difícil enfocarte en tu misión.
Y déjeme tomar oportunidad de hacer una aplicación pastoral. Tal vez ahorita se te olvidó de tu misión porque estás preocupado por cosas impías. Distraído por las ansiedades de este mundo, por lo que está fuera de tu control. Y estás tan afanado, tan preocupado, que ya no estás en misión. Bueno, Jesús te dice, aquí te está dando la llave, la clave, la instrucción, el consejo, el imperativo y el mando de lo que debes de hacer cuando llegue ese afán para mantenerte enfocado. Y lo primero es un imperativo simple. El Señor Jesucristo le dijo, no tienes que afanarte. Tiene mucho que ver quién te dice algo, ¿no? ¿Verdad? Sí, a veces mis niñas se miraban preocupadas, pero tenían como 3 años. Me decían, papi, no te preocupes. Ya, qué linda. Pero ¿qué puede ser ella? ¿Qué puede ser ella? Pero si yo soy el niño de 4 o 5 años y estoy afanado y le digo a mi papá, estoy bien preocupado, y le dice, no te preocupes. Cambia todo. Cambia todo. ¿Quién te lo dice? Jesucristo. Aquí está la primera cosa. Cuando llegue la defensa que tengas que presentar por proclamar a Cristo en un sistema legal, está aquí. Jesús te dice que no tienes que preocuparte. Y segundo, te da una razón. No te la tiene que dar, no me la tiene que dar, pero te va a dar un razonamiento. Mire conmigo el texto. De nuevo dice el versículo 19, mas cuando os entreguen, y alguien resaltó, no dice tal vez si te entregan, dice más cuando, es decir, cuando llegue ese tiempo, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, la defensa y el testimonio que tienes que dar, porque en aquella hora os será dada lo que debéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La segunda razón, es porque tu Padre estará contigo. Ese es el párrafo, el sumario de este texto. Me gustó como lo dijo Pat y como lo dijeron los varones de esta mañana. Dice, si quieren llevar a Cristo al tribunal, si quieren llevar a Cristo a corte, Jesús dice que no tienes que preocuparte porque Cristo estará presente en la tribunal. Ese es el argumento, el consuelo que se te está dando aquí. Mira el versículo 19 y el 20. Dice, porque en aquella hora se os dará, porque es el razonamiento, ¿verdad? Esa conjunción es una conjunción de explicación. Te está diciendo la razón por cual no tienes que afanarte. Y luego mira el versículo 20. Porque no sois vosotros, ahí vemos la conjunción de nuevo, que nos explica la razón por qué la iglesia no tiene que afanarse. Porque no sois vosotros el que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Déjeme hacer 3 observaciones de este texto. Primero, lo que no significa. Lo que no significa. El versículo 19 y el versículo 20... contrario a lo que muchos dicen en nuestro día, no es una instrucción para no prepararse, sino es una instrucción para no estar afanados. ¿Sí ve la diferencia? He escuchado y nosotros tal vez en los tempranos movimientos de nuestra fe, yo me incluyo ahí, escuchamos cosas como, no tienes que prepararte para predicar, no te tienes que preparar para hacer eso. El Espíritu Santo dará las palabras en el día. Y usan este texto para argumentar falta de estudio. Esto no es lo que significa este texto. Esto no es una instrucción para falta de preparación, es una instrucción a no afanarte en tu preparación. Recordemos que todo predicador, y esto es para mí, todo predicador, que el apóstol Pablo le dijo al predicador, hagamos todo lo posible para presentarnos a Dios como alguien aprobado, un obrero que no tiene necesidad de avergonzarse. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me presento ante Dios como un trabajador diligente y preparado? ¿Y cómo lo hago para que no me avergüence ante Dios? Pues Él nos dice, maneja correctamente, y el lenguaje original es con precisión, la idea de una navaja cortando con precisión, maneja correctamente con precisión la palabra de verdad. Esa es la responsabilidad del cristiano y el predicador. Por lo tanto, el fracaso en el estudio, al decir que Jesús prometió que me dará las palabras en el día,
no es el contexto ni siquiera la comprensión correcta de la predicación bíblica y no es lo que está diciendo este texto. El versículo 19 al 20 no es una instrucción para no prepararse, es una instrucción para no estar ansiado en el día de la presentación de la defensa legal del Señor Jesucristo. Recordemos que en este tiempo los discípulos ya estaban sentados la mayoría de ellos bajo la enseñanza del Juan el Bautista, escuchando acerca del Mesías. Y luego en Mateo capítulo 4 Jesús los llama como discípulos. Y luego en el capítulo 5 al 7 estamos en el Sermón del Monte, que es un ejemplo de los sermones que escucharon los discípulos. Y luego en el versículo 8 y 9 vemos el ejemplo que Jesucristo dio de su obra misionera en la tierra. En otras palabras, ese es mi punto, los discípulos estaban bajo preparación todo ese tiempo. Ya estaban bajo preparación, vieron al Señor Jesús hacer y escucharon al Señor instruir y predicar. Mi segunda observación sobre esta frase de que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que Dios le dará en ese momento la palabra, es que lo que sí está diciendo este texto, es lo que le mencioné más anterior, es que Dios le va a proveer la sabiduría, lo que necesita el discípulo en medio de este tiempo muy difícil, muy complicado, muy ansioso, muy temeroso. Le va a dar todo lo que él necesite para dar testimonio de Cristo. Es que tengo miedo de que voy a ser cobarde. No, confía en el Señor, Él te va a dar el denuedo que necesitas. Es que no sé cuándo hablar o cuándo no hablar, ni sé el tono que usar. Jesús dice, no te preocupes, todo lo que yo te he enseñado, todo lo que yo te he dado, las lecciones que te ha dado tu mami, las lecciones que te dio tu papá, las lecciones que recibiste de tus ancianos en la iglesia, todo eso ya lo tengo listo para ponerlo en tu boca. Te lo daré. La idea aquí, lo que sí está prometiendo Jesucristo a cualquier discípulo que se sienta bajo su enseñanza, que se encuentre proveyendo defensa en un sistema legal por su predicación del Evangelio, es esto. Es una promesa de que si él predica a Cristo, Él le va a dar la sabiduría y el denuedo y todo lo que necesita cuando llega el momento. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está, si quiere ver ejemplos de lo que le estoy diciendo, dice, pues ¿cómo se ve esto? Yo lo voy a animar a que esta semana vaya al libro de Hechos y lea todo el libro de Hechos. Porque todo lo que le estoy diciendo lo ves visiblemente con los apóstoles. Le doy un ejemplo. Hechos capítulo 5, están predicando el apóstol Pedro y los discípulos y los apóstoles, proclamando la resurrección de Jesús entre los muertos. Están predicando a los judíos que crucificaron a Jesús, que el nazareno que ellos crucificaron, el Padre lo ha levantado como juez y Señor de las naciones. Un problema grande para ellos. Y luego los arrestan, no sé si se recuerdan, ahí está Pedro durmiendo en la cárcel. Y de repente un ángel viene y los suelta, pero luego los encuentran de nuevo, dicen, los ponen para atrás en el concilio, ahí están, tienen que dar defensa, y él está proveyendo la defensa del Evangelio. Cristo muerto y resucitado. Y luego le dan la orden. Te ordenamos, dice Hechos capítulo 5, te ordenamos que ya pares de dar este testimonio en Jerusalén. Están llenando a Jerusalén con todo este testimonio. Te ordeno que pares. ¿Qué vas a decir, Pedro? Porque la última vez cuando crucificaron al Señor Jesucristo, te fuiste huyendo como cobarde. ¿Qué vas a hacer ahora, Pedro? Déjeme recordarles de las palabras del apóstol Pedro. Hablando con el concilio, le dijo, debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Tienes que analizar qué es lo que debemos de hacer nosotros. Y luego les dijo, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús de entre los muertos, a quien mataste colgando en la cruz. Luego ellos dijeron, ¿se recuerdan lo que ellos dijeron? Y estos hombres, ellos no tienen escuela. Ellos no son educados. ¿De dónde hablan de esta manera? ¿De dónde agarran el denuedo? ¿De dónde agarran la sabiduría? ¿Por qué conocen las escrituras hebreas y testifican del Mesías?
¿Se recuerda lo que dijo el concilio legal? Percibieron que estos hombres andaban con Jesús. La promesa de Cristo es que Él estará con ellos. Él estará con ellos para comunicar el Evangelio, para predicar a Cristo y hacerlo con sabiduría y de nuevo, aún en los momentos más difíciles. Ok. Tercera observación de este texto, de esta promesa gloriosa. El versículo 19 y 20 significa que Cristo está prometiendo a su pueblo que Dios estará ahí con sus misioneros como Dios soberano, que es su Padre. Note las palabras intencionales que usa Jesús en el versículo 20. Dice que el Espíritu de vuestro Padre que habla por medio de vosotros. Eso es lo que está sucediendo. En la teología podemos usar diferentes maneras de referirnos al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, incluso decimos la tercera persona de la Trinidad. Hay diferentes maneras de hablar del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios. Pero Jesús intencionalmente no usa el Espíritu de verdad, el Consolador. No, Él dice el Espíritu ¿de quién? De vuestro Padre. Esto no fue accidental. Él quiere que sepa que el soberano Dios que creó los cielos y la tierra, por medio de su unión con Cristo, no solamente se le ha concedido persecución, se le ha concedido algo majestuoso y glorioso, se le ha dado el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. El que está en ese lugar escuchando las acusaciones es el soberano de Dios que es tu Padre. Yo me recuerdo que cuando tenía como 15 años tuve que ir a mi primera corte tribunal. Tristemente no fue por predicar a Cristo, no le voy a decir los detalles. Pero sí me recuerdo que ya tenía 14 entrando a 15 y wow, según este hombre que tenía mucho de nuevo, estaba como cobarde antes del tribunal. Estaba ahí en el cuarto, estaba moviéndome para arriba y para abajo, digo, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Y me recuerdo que casi lloraba y entró mi papá. Dijo, ven acá, me agarró la corbata, muchachito de 14 años, me puso la corbata como tenía que estar y me dijo, no te preocupes, pase lo que pase, yo voy a estar ahí. ¡Qué palabras! Yo no lo sabía todo, 14 años, papá sabía más. Yo no tenía toda la potestad, papá tenía un poquito más que yo, tenía más sabiduría que yo, tenía más fuerza que yo. Tenía más conocimiento que yo. Y no solamente eso, su intención para mí era buena. ¿Por qué le comunico esto? Porque Jesucristo le quiere dar el mismo entendimiento. Imagínate, no todos de estos apóstoles van a sobrevivir. ¿Te recuerdas de Hechos capítulo 13, si lo lees esta semana? Juan y su hermano Jacobo. Después de que se libró Pedro, Jacobo no se libró. Dice que Jacobo, hermano de Juan, fue puesto a muerte por espada. ¿Estuvo Cristo con él? ¿Pudo predicar Jacobo aún en su muerte fiel y con denuedo? La respuesta es sí. La promesa de Jesús es que el Padre estará contigo, pase lo que pase. Eso es todo lo que necesitas. Que tu papá venga y te arregle la corbata y dice, no te preocupes, mi hijo, yo estaré en el cuarto. Y esa es la promesa que nos da. Tercero, la tercera cosa de preparación es un poco fuerte. De antemano les digo que se preparen porque si no están listos, ojalá mi deseo es que ahora estén listos con el versículo 21 al 22. Si nunca te ha pasado esto, oro al Señor Jesucristo que nos prepare hoy. Versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre entregará al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, es decir, en rebelión a ellos y entregándolos a los gobernantes.
y los harán morir. Es decir, los que te van a acusar y te van a entregar, algunos serán las personas más cercanas a ti. Y seráis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús, lo que leemos en el versículo 21 es una cita casi exacta de Miqueas capítulo 5, versículo 5 al 7, donde se describe en el tiempo mesiánico, donde va a haber sí gente que cree en el Mesías, pero va a haber gente que se va a oponer grandemente y la oposición será tan grande y la persecución y la dificultad será tan difícil que gente que se quiere huir de ella, gente que no quiere nada con la persecución, van incluso a entregar a sus propios seres queridos para escaparse de ella. Así que lo que vemos en el versículo 21, hermanos, padres y sus hijos, hijos y padres, son las relaciones más cercanas. Prepárate, esta es la idea, no seas sorprendido si en tu persecución la gente más cercana ya no quiere estar contigo. Esta es la lección, es la preparación. No te sorprendas si en tu proclamación de Cristo, en tu seguir a Cristo, es tu Padre que te está agarrando de las greñas para levantarte. Matthew Henry, el antiguo predicador, dijo lo siguiente: los lazos más fuertes de amor y deber a menudo se han roto por la enemistad contra Cristo. Los sufrimientos de amigos y parientes son muy graves. Nada corta más. No hay un dolor más grande que tener un mejor amigo traicionarte. No hay un dolor más grande que tener a tu propio hijo traicionarte. Ahora, ¿en qué manera esto te beneficia? ¿En qué manera? Mire, con mucho respeto le voy a decir al Señor, si Él me está enseñando esto, voy a querer levantar la mano. Digo, mira, Señor, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, David, ¿qué quieres hacer? Yo no sé cómo esto me ayuda. No sé cómo esto me va a preparar. Es más, me hace pensar 1, 2, 3 veces antes de continuar ir al campo misionero. Ayúdame a entender por qué esto me beneficia a saberlo. Esta mañana le hice estas preguntas a los varones de la mañana. Le dije, ¿por qué crees que Jesús nos está diciendo esto? ¿En qué manera nos va a ayudar en el sistema legal y en la persecución? Porque la idea es de ayudarnos, ¿no? Entonces nos está diciendo de antemano. Entonces, ¿en qué manera nos ayuda? Y me gustó, déjame compartir algunas de las respuestas que ellos dieron. El hermano Pat nos dijo, yo tengo una respuesta, me dijo, porque quiere que sepan que nosotros no somos más superiores que el amo. Y eso es lo que dice el texto, ¿no? Mira el texto en el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro. Y si el siervo es como su señor, el siervo es el discípulo, el señor es el Señor Jesucristo. Si al padre de la familia llamaron Beelzebub, un demonio, ¿cuánto más a los de su casa, a los que están en relación con él? Si me pasó a mí, ¿por qué no debe de pasarte a ti? La respuesta de Pat fue esta: nosotros no somos más grande, más superior que el Señor Jesucristo. El Señor Jesús probó la traición. La noche que fue entregada, los evangelios nos dicen que no solamente fue Pedro que se fue huyendo, nos dice todos se fueron huyendo. Y la noche que fue entregado y él le dijo a todo el cuarto, le dijo, alguien aquí me va a traicionar. Se recuerda que todos los discípulos se preguntaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque la posibilidad es que todos podían hacer. Y Judas Iscariote viene entre la noche con sus 30 monedas de plata y besa a los cachetes más bellos, más perfectos de cualquier hombre en todo el mundo, el Señor Jesucristo. Y si le pasó al predicador perfecto, si le pasó al hombre perfecto,
al hombre justo, al hombre impecable, en que no hubo ningún engaño en su boca. Se le pasó al que amó al mundo y se entregó a sí mismo. Se le pasó al justo, se le pasó al rey de Israel, se le pasó a la simiente de David, a la simiente de Abraham, se le pasó al verdaderamente Dios y el verdaderamente hombre. ¿Por qué seremos exentos nosotros? Bueno, estoy de acuerdo con Pat. Una de las razones es para que no nos pensemos mejores que el Señor. Me gustó también lo que dijo el pastor Mark. El pastor Mark usó una buena ilustración. Dijo, me puedo imaginar a los discípulos todos juntos, ¿verdad? Ahí comiendo o haciendo lo que sea. Y luego mientras Jesús enseña esto, dice, hey, algunos de tus parientes te pueden traicionar. Dijo el pastor Mark, dice, me puedo imaginar que uno de los discípulos dice, yo puedo ver cómo eso es cierto del discípulo Juan. Puedo ver cómo su hijo puede traicionarlo. Eso sí. Puedo ver cómo su papá puede hacerlo. Eso sí. Mira, ¿no viste cómo es su papá? ¿No viste cómo son sus hijos? Ellos sí, ellos sí. Pero qué tristeza. Qué tristeza que nos daremos cuenta que aún los que aparentemente demostraron fidelidad, los que fueron a todas las escuelas dominicales, los que fueron a las clases y escuelas cristianas, los que menos esperábamos traicionar. Qué triste que en esos días también pueden ser ellos. Me recuerdo, no sé si se recuerda de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, no volteé ahí, pero se recuerda donde sonaron la trompeta. Sonaron la trompeta para que todos se postraran y adoraran el ídolo de Nabucodonosor. Ahí hay cientos y cientos y miles de jóvenes hebreos. Está el estudiante que agarró todas A's en la clase de Biblia ahí. Hay miles y miles, pero cuando sonaron las trompetas, solo hubo 3. Yo me imagino, eso es lo que yo me imagino ahí, está Sadrach, Misach y Abednego, y de repente ahí se postra su rabí, y de repente ahí se postra su mamá, y de repente ahí se postra su tío, y de repente dicen, no, ¿cómo es posible? Ahí se postra el pastor. Y dicen, ¿cómo es esto? La idea, me gusta esta idea que ¿por qué el Señor nos está preparando? Para que no nos pensemos que ninguno es mejor o que esto nos agarre de sorpresa cuando llegue el día y la gente que menos esperaba nos está entregando. Y Dan lo resumió en esta manera. Dan, el hermano Dan dijo, es para prepararte. Por eso nos los dice. Mateo 13, no voltea ahí, Mateo 13, el Señor Jesucristo habla de la parábola de las tierras y la semilla. ¿Se recuerda? Y habla de terrenos diferentes y solo hay un terreno que es lleno de fruto, el que recibe el mensaje con fe, arrepentimiento y fe. Es el único. El resto cae en lugares de piedras y cae en esto y cae en esto. Y luego el Señor lo explica, nos explica la parábola porque quiere preparar a sus oyentes. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Dice Mateo 13:20, en cuanto a los que se sembraron en el pedregal, es decir, en medio de las piedras, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Escuchó el evangelio y la recibió y se llenó de gozo. Escuche, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que permanece por un tiempo y cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego se aparta. Ay del predicador, ay del padre cristiano, ay de la madre cristiana, ay del cristiano que está discipulando, que no prepara a sus discípulos para traición, que no los prepara diciendo, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Según lo estás haciendo por amor? No. El amor los prepara.
los prepara para el rechazo, los prepara para la guerra, los prepara para la persecución. Y les dice, mijo, aunque pierdas la vida, Cristo estará contigo. No lo niegues. Pierdas lo que pierdas, comodidad, pariente, amigos. Nada es comparable con el supremo valor de Jesús. Mi hija permanece. Es por eso. Así que la tercera cosa que hace el Señor Jesucristo es prepararnos para no ser sorprendidos de las pérdidas y las aflicciones que tendremos, incluso de la gente más cerca a nosotros. 4, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La cuarta es la perseverancia, es la marca de la fe genuina. Muchos han tomado este texto, mas el que persevera hasta el fin, también para interpretarlo incorrectamente. Esto en texto no enseña que será salvo de la muerte primero, porque el versículo anterior dijeron que los van a entregar a muerte. La idea aquí no es que si tú permaneces fiel vas a escapar de muerte física. Es imposible llegar a esa conclusión por medio de este texto. Segundo, este texto también algunos incorrectamente lo usan para decir que el que persevera hasta el fin nos enseña que tú y yo somos salvos del infierno, de nuestras almas, por nuestras propias obras de justicia. Jesús pone un 50%, tú tienes que poner tu otro 50%. La Biblia no enseña esto. Efesios 1:2, sois salvos por la gracia. Estabas muertos en delitos y pecados, dijo él. Eras hijos de ira y desobediencia. Eso es lo que dijo Efesios capítulo 2. No tenías nada que aportar, como decían los puritanos y los reformadores. Lo único que aportamos a nuestra salvación fue el pecado que lo hizo requerido. No. Romanos 1:10 lo deja muy claro que la salvación es mediante Cristo únicamente, mediante la fe solamente y la obra perfecta de Cristo. Lo que este versículo sí está enseñando es que la perseverancia es una evidencia clara de aquellos que verdaderamente creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Hace sentido, ¿verdad? Si están en persecuciones y dicen, no, yo no conozco a Cristo, yo rechazo a Cristo. Esa persona no tiene ninguna razón por cual tener confianza de que será salvo en el gran día de juicio. Han negado al único que puede defenderlo. Han negado al único que puede salvarlo. Han negado al único que ante los ángeles puede decir, sí, Él es mío. No, el doctor William McDonald resume bien lo que estamos viendo en este texto. Dice lo siguiente: tomando por sí mismo, esto podría parecer implicar que la salvación se puede ganar mediante una resistencia constante. Sabemos que no puede significar esto porque a lo largo de las Escrituras la salvación se presenta como un don gratuito de la gracia de Dios a través de la fe. Efesios 2:8-9. McDonald continúa diciendo: tampoco puede significar el versículo que aquellos que permanezcan fieles a Cristo serán salvos de la muerte física. El versículo anterior predice la muerte de algunos discípulos fieles. Escuche, la explicación más simple es que la resistencia es el sello distintivo de los que genuinamente son salvos. Los que perseveran hasta el fin en tiempos de persecución muestran por su perseverancia que son verdaderos creyentes. Este es el punto. Cuando surge la traición, cuando aquellos que una vez estuvieron a tu lado ya no están a tu lado por la causa de Cristo, recuerda que lo opuesto a la perseverancia es apostasía. Lo opuesto a la perseverancia es lo opuesto a la salvación. Es evidencia no de salvación, es evidencia de condenación. El versículo 22 es la forma en que Jesús concede a los elegidos perseverancia en sus pruebas. Y nos da una clara advertencia y veredicto presente al apóstata que niega a Cristo.
que el apóstata no tiene motivo para creer que está bajo la protección eterna de Jesús. El versículo 22 es lenguaje, es aliento, es exhortación, es advertencia para que los elegidos no se vayan. Déjeme pintarlo de esta manera. Imagínese ser una oveja del Señor. Dice que el Señor dijo que mis ovejas escuchan mi voz y no se van a otro. Escuchaste su voz. Pero ya está en el tribunal, has sido traicionado. El que te entregó fue tu hijo, el que te entregó fue tu padre, y tu corazón está destrozado en 1000 pedazos. Llegas al punto de depresión, el punto más bajo, y dices, ya para qué vivir, ya para qué continuar, ya para qué, mira, ya lo he perdido todo, Señor. El enemigo atacándote, dice, ya para qué, nomás niégalo y se termina la persecución. Eso es todo. Niega al Señor Jesucristo y regresa a tu familia. Niégalo. Y aquí viene la advertencia. Si no perseveras, no eres mío. El elegido, esa ovejita que se está desviando por la persecución, el elegido escucha eso y es como un bastón del pastor. Y el bastón del pastor se pone en el cuello de esa ovejita desesperada y agarra a la ovejita y lo pone en los brazos poderosos, amorosos del soberano Señor Jesucristo, que prometió que el que es oveja de Él está en las manos del Padre. Y nadie las arrebata del mano del Padre. Esta gran y fuerte, esta fuerte advertencia y verdad de que si te vas no eres de Él. Es una fuerte advertencia y verdad que tiene como objetivo hacer que sus ovejas elegidas permanezcan siempre corriendo hacia los brazos del buen pastor Jesús. A Él debes de oír. Finalmente, el versículo 23, encontramos esa quinta instrucción, ánimo para prepararnos. Mateo 10:23 dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. A veces, aquí está, ¿están listos? A veces está bien irte de una área perseguida. Ese es el punto de este texto. Para entender esta instrucción, cuando te persigan en un pueblo, húyete al siguiente, tenemos que entender que el Señor Jesucristo le acaba de decir al menos 2 cosas a los discípulos. Les dijo que estos hombres han sido ordenados por Cristo para proclamar a Cristo en el campo misionario. Han recibido una misión, una orden. Son misional, versículo 7. Tienen que dar testimonio incluso en el tribunal, versículo 18. Okay, tienen una misión, está grabada en su mente. Yo le estaba diciendo a los varones esta mañana, mi mente así funciona. Los varones son así. Se le da un objetivo, una misión y se la mete en la cabeza y dice, tengo que llevar a cabo esa misión, tengo que terminar el trabajo, tengo que llevar a cabo esta meta. Entonces ellos están ahí pensando misional, tengo que predicar. Oh, llegó el tribunal, Jesús dijo que tengo que predicar aún ahí. Para entender este mandato tenemos que pensar que es misional la mente. Y puede llegar el entendimiento de que si ellos se van de un peligro, que están perdiendo la misión. Segundo, además de esto, ¿qué es lo que acaba de decir Jesús en el versículo anterior? Que si no perseveran no son de Él. Además de eso, Jesús le acaba de decir que la perseverancia es la marca de un creyente verdadero. Entonces ellos pueden llegar a malentender que si ellos están recibiendo mucha persecución y se van a otra ciudad para predicar, que están no perseverando. Hace sentido, ¿no? ¿Hace sentido? Entonces esta es la idea, esta es la idea. ¿Es alguna vez correcto o sabio huirse de una ciudad o un pueblo debido a la persecución?
créanlo o no, los primeros 3 siglos de la iglesia, esto fue un debate grande en la iglesia. Un debate grande, porque había algunos que decían, llegó la persecución, recuérdese, matan a Esteban en Hechos 7, ¿verdad? Está Saulo persiguiendo la iglesia. Y luego en Hechos 8 y 9, la iglesia en Jerusalén, la mayoría se está yendo debido a la persecución. Entonces, el entendimiento en los primeros 3 siglos es, te vas y eres un cobarde. Entonces Jesús aquí está echando eso al lado, está contestando algo para que no sean extremos. Te está diciendo que a veces, no todo el tiempo, a veces está bien irte debido a persecución. Ahora, ¿cómo sabemos cómo y cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos cómo y cuándo? Bueno, déjeme darle por lo menos 3 cosas rápidas para ayudarle a saber cómo y cuándo está bien huirse de una área por persecución. Primero, si temes más al hombre que a Dios, considera no irte. Considera no irte. Es decir, si la razón y el motivo por huirte es dominada más por el temor al hombre que el temor a Dios, piénsala más que 2 veces antes de irte, porque recibes en los versículos más adelante un mandato a nunca temer al hombre más que a Dios. Segundo, hazlo con sabiduría. Habla con tus ancianos, habla con tus pastores, lee la Biblia, estudia y ora y pide por la sabiduría de Dios que examine tus intenciones. Necesitas sabiduría. No lo hagas solamente, habla con gente fiel, gente que tiene denuedo, gente que ama a Cristo, gente que entregará su vida por Cristo y pídele consejos si esto es lo mejor para ti y tu familia, huirte en este tiempo de persecución. Tercero, esta es la clave, ¿están listos? Esta es la clave. Para saber si te puedes ir en un tiempo de peligro, de persecución, tienes que estar 100% seguro que tu mente es misional. Eso es lo que quiero decir. Te vas a ir no para escaparte persecución. Te vas a ir porque es más sabio irte a la próxima ciudad para continuar predicando. ¿Sí ve la diferencia? Cuando llegues a la próxima ciudad, ¿sabes lo que va a levantarse en esa ciudad eventualmente? Persecución. Si tu mente es misional, si no es debido a cobardía, si es con sabiduría y es estrategia de que es más sabio irte a otra área para predicar el evangelio, predica el evangelio en otra área. Déjeme darle unos ejemplos. Y esto los puede escribir porque no tenemos tiempo para leerlos todos. En Hechos capítulo 9, si usted se recuerda, Saulo es recién rescatado. Él tiene su encuentro con Jesucristo en Damasco. Entonces él rápidamente empieza a predicar que Jesús es el Mesías. Y ahora la gente que lo envió a perseguir a los cristianos escuchan esto y ellos quieren ahora perseguir para matar a Saulo. Es la idea. Hechos 9 están ahora buscando a matar a Saulo. Entonces la iglesia agarra a Saulo. Usted se recuerda, hay un muro para escapar en la ciudad o en el pueblito y están en Damasco y ellos lo ponen en una canasta y lo bajan de la canasta. ¿Para qué? Para que él vaya a Jerusalén a predicar a Cristo. Y Jerusalén es otro lugar hostil. Okay, déjeme darte otro ejemplo. Otro ejemplo es Hechos 17. El apóstol Pablo llega a Tesalónica, llega a las sinagogas y por 3 sábados empieza a razonar con los judíos de las escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Algunos creen en el Señor Jesucristo, la mayoría no cree. Y luego viene la persecución. Entonces ellos vienen a buscar al apóstol Pablo y tocan en la casa de Jasón. Llegan a la casa de Jasón, dicen, ¿dónde está Pablo? Y Jasón dice, no te voy a decir eso. Ok, agarran a Jasón, agarran a varios hermanos, los meten en el concilio y les dan una multa. Y luego les dan una multa por no dar a conocer dónde está Pablo. Y luego, a la noche, Pablo habla con ellos. Y Jasón y la casa le dice, Pablo, te tienes que ir.
Y Pablo dice, pues no, yo apenas se convirtieron, quiero estar con ustedes. Y mira la persecución que está llegando. No, Pablo, te tienes que ir. ¿Por qué se tiene que ir Pablo? Misional. Te tienes que ir porque Berea está ahí y ellos necesitan a Cristo también. Te tienes que ir a Berea porque tienes que ir a la sinagoga de Berea, tienes que predicar de las escrituras hebreas que Jesús es el Mesías, porque escuchamos que ahí hay gente noble y ellos necesitan el evangelio para que sean rescatados de la ira venidera. Son los 3 pasos, amados. Son los 3 pasos, son los 3 pasos. No lo hagas por temor al hombre, no te muevas. No lo hagas sin sabiduría, a pedir la ayuda de la iglesia. Y siempre hazlo con el propósito de misión, de avanzar el evangelio. Bueno, esa última frase, les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hay mucho que se puede decir de esa frase, pero si le puedo dar la respuesta fácil de lo que está sucediendo aquí, es esa frase, el Hijo del Hombre, se usa en Mateo más que cualquier otro evangelista. Mateo usa ese título más que cualquier otro evangelista. Ese título es referencia directa a Daniel capítulo 7, donde Daniel se le mostró la visión del fin del mundo. Y Daniel dice que en su visión miró y había alguien como el Hijo del Hombre viniendo en las nubes y que los libros fueron abiertos y que él juzgaba a las naciones. Se le presentaron a él todas las naciones ante el juez de jueces y el Señor de señores. Daniel capítulo 7 habla del título mesiánico del Mesías como un juez del vivo y el muerto. En Mateo 23 él termina, el Señor Jesucristo dice algo como esto, amados. Aquí está el punto, no toda huida es cobarde. Si se hace con la intención de continuar la misión, no para evitar la misión, se va a requerir un gran discernimiento de nuestros corazones. Y esto es el punto. Recuerda que el Señor ve y sabe exactamente por qué estamos haciendo las cosas. Y ustedes tienen una misión y deben de estar en misión hasta el gran día de juicio. Sigue predicando hasta que cada rincón haya escuchado el evangelio. Permanece en misión, porque tendrás a los que debes de alcanzar con el evangelio. Tendrás gente hasta el día que tú mueras y tendrás gente que necesita escuchar a Cristo hasta el día que Él regrese en poder. ¿Has alcanzado a toda la gente que el Señor te puso en tu vida ya? Tus amigos, tus parientes, tus tíos, tus hijos, nuestros vecinos han escuchado el evangelio de nuestras bocas. Nuestros enemigos, sí, nuestros enemigos han escuchado el glorioso mensaje que aunque somos pecadores dignos del juicio justo de Dios, aunque somos quebrantadores de la ley, el Padre en su gran amor ha cumplido sus promesas de enviar la simiente que viene a aplastar la cabeza de la serpiente y restaurar todo lo que se perdió en ese jardín. Ha cumplido las promesas de enviar al descendiente de Abraham, que bendice a naciones bajo la maldición de Dios. Ha cumplido su promesa de enviar el descendiente de David, el que gobierna justamente, eternamente. Ha cumplido su promesa de enviar el Cordero de Dios, que quita el pecado de su pueblo, que muere por el injusto para acercarnos a Dios. Le has predicado de Jesús el Nazareno, que ha muerto en una cruz para salvar a cualquier pecador de cualquier pecado que se arrepienta y ponga fe en Él. Jesús, que ha resucitado entre los muertos, está a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad, como juez del vivo y el muerto. Le has predicado a ellos ese glorioso mensaje que llega al juicio pronto, ya sea en su muerte o en ese gran día de resurrección del vivo y el muerto.
y que Jesús extiende sus manos perforadas para perdonarlos si acuden a Él en fe. El Señor Jesucristo dice, habrá gente hasta el día que tú mueras o hasta el día que Él regrese que necesita escuchar de Él. ¿Estamos en misión? Bueno, sí. Ese es el punto. Vas a estar en misión. Va a haber hostilidad. Sí, incluso persecuciones legales. Pero puedes confiarle a Jesucristo en medio de tu persecución. Él estará con nosotros.